Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este que es su programa con el pastor Víctor Almanzar, siempre agradecido de Dios por la oportunidad que nos brinda, también de ustedes por el apoyo que nos dan, ya llegando a los 8,000 suscriptores, así que estamos muy agradecidos de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no se ha suscrito a este canal, puede hacerlo. Dele a las campanitas donde dice todas para que le lleguen las notificaciones cada vez que tengamos contenido nuevo aquí en el canal. Y de verdad que yo sé que será de mucha bendición para todos aquellos que pueden, pues, ver lo que hacemos aquí. El propósito siempre es de edificar, de que usted sea bendecido, de que sea edificado y que podamos crecer espiritualmente. Con ese propósito se creó este canal. Y hoy yo quiero hablar de un tema muy recurrente a nivel de toda la sociedad. No solamente es un tema de la iglesia o de los religiosos, es un tema que abarca en todo el sentido. De alguna manera usted se va a sentir identificado con este tema, sea cristiano, no lo sea, si tiene pareja, si tiene esposa, esposo, amigos, si es un trabajador, alguien que comparte con personas en algún lugar. Este tema yo sé que será pues de mucha ayuda, pero también de mucha bendición para todos nosotros, porque yo quiero hablar del perdón en sus diferentes dimensiones. Siempre hablamos del perdón como una necesidad, hablamos del perdón como algo que tiene que ser parte de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos que perdonar. Incluso la Biblia dice que el que no perdone, tampoco Dios lo perdonará. En cierta forma hay una obligación, un llamado a que podamos perdonar las ofensas, así como también Dios perdona las nuestras. Y es como diría la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero la Biblia dice ahí mismo que el que no perdona, tampoco Dios lo perdonará. Porque el perdón también es una manifestación de amor. El perdonar tiene que ver con el amor que hay en el corazón del ser humano. La persona que tiene raíz de amargura, odio, rencor, soberbia, egoísmo, no perdona, no siente empatía con la gente, no se pone en el lugar del otro. Y muchas veces a nosotros nos ofenden y la persona que nos ofende no nos pide perdón. Sin embargo, nosotros estamos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ahora, si la persona no pide el perdón, la persona se pierde una gran bendición, porque es posible que pueda seguir haciendo lo mismo y pueda vivir una vida no agradable delante del Señor. Ahora, hay dos tipos de situaciones que se dan, y es cuando nosotros ofendemos a Dios y cuando ofendemos al hombre. Cualquiera diría, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, el ofender a Dios amerita que Dios te perdone. El ofender al hombre amerita que usted le pida perdón a la persona que ha ofendido. Entonces se da muchas veces que usted está en la iglesia, ejerce algún liderazgo, algún puesto de relevancia dentro de la iglesia, y usted comete algún error, alguna falla en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes de Dios. Usted tiene que pedirle perdón a Dios para poder seguir dirigiendo, para poder seguir ejerciendo cierto ministerio. Esto no es un asunto simplemente de confesarle al líder, al hombre, de que usted pecó. Sí debería de haber un cese de actividad y usted decir, bueno, voy a disponer de esta actividad, de este liderazgo que me han concedido aquí en la iglesia porque no estoy apto ahora mismo. Pero el perdón tiene que otorgárselo el Señor. Ahora bien, cuando usted ofende a alguien, le falta a alguien de alguna manera, usted debe de pedir perdón para que el perdón le sea otorgado. Hay gente que dice, hay que pedir perdón, aunque sea el otro que me haya ofendido. Eso es un error. Si a usted alguien lo ofendió, usted no tiene por qué pedirle perdón. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, si la persona le ofendió, usted lo puede perdonar, aunque esa persona no le pida perdón. Escuche bien. Alguien te ofende, tú puedes perdonarlo, aunque esa persona no te pida perdón, porque tú no lo vas a tener en tu corazón, no vas a tener raíz de amargura, no vas a tener rencor. Ahora, si la persona te ofendió, tú no tienes que pedirle perdón, porque fue él que te ofendió.
Es Él que tiene que pedirte perdón. Y si no lo hace, tú lo puedes perdonar. Ahora, que Dios lo perdone es otra cosa, porque Dios conoce los corazones. La Biblia dice que el único que escudriña el corazón y la mente, el pensamiento del hombre, es Dios. Y Dios sabe lo que tú piensas, Dios sabe lo que hay en tu corazón y por lo tanto sabe cuál es tu intención a la hora de hacer algo. Si lo hiciste premeditadamente, si lo hace siendo reincidente sin ningún remordimiento. Entonces ahí está la diferencia. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces debe de perdonarlo? Preguntaba Pedro. El Señor le dice hasta 70 veces 7. No solo 7 veces, hasta 70 veces 7. O sea, esto es estableciendo un número quizás infinito de las veces que debemos de perdonar a las personas que nos ofenden. Entonces, la falta de perdón en la gente ocasiona mucho daño. Y en la iglesia también. Gente que con su hermano, con su compañero en la iglesia, se siente ofendido igual a raíz de amargura. Personas que no piden perdón y viven ofendiendo a sus hermanos. Esto no es una actitud de los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, hablamos de un proceso tanto emocional como psicológico, pero también es un asunto espiritual que implica un liberarse de los resentimientos, entonces del rencor, de los deseos de venganza. Todo esto sale cuando usted perdona. Se va el rencor, se va el deseo de venganza, la ira, la amargura. Entonces, no es simplemente que usted olvidó la injusticia que cometieron contra usted. Es que usted no tiene ningún tipo de rencor, ningún tipo de ira sobre lo que hicieron contra usted. No quiere vengarse, sino que usted lo perdonó. Entonces, el olvidar es otra cosa. Pero el perdonar implica, aunque no olvide lo que me hicieron. Hay gente que dice, pero yo perdono, pero no olvido. El olvidar no tiene nada que ver, porque el perdonar sí tiene que estar en nosotros, aunque las cosas podamos recordar en algún momento. El perdón puede beneficiar tanto al que lo recibe como al que lo otorga. El que recibe el perdón se siente bien porque sabe que rectificó la acción que cometió injusta o indebida. El que lo perdona, el que perdona también siente cierta condición de paz, de tranquilidad. O sea, es algo de doble vía el perdón. Mejora nuestras relaciones personales. La persona que perdona, la persona que reconoce y pide perdón, tiene buenas relaciones con la gente, porque aunque en algún momento falle, hay gente que se va a dar cuenta y va a decir, bueno, él no es así, él no lo quiso hacer. Esta persona siempre trata de comedirse o de buscar una forma de reubicar o restaurar lo que ha hecho mal. Entonces, el perdón es importante en nuestras vidas. Es importante para sanar nuestro corazón, para tener sanidad interior, para que nuestra alma, nuestro ser se mantenga en paz, para no tener raíz de amargura, para no pensar en vengarme contra alguien y llegar a cometer un acto que luego me arrepiento. Entonces, el pecar contra el hombre es un asunto de que al hombre hay que pedirle perdón. Y si el hombre lo perdonó, Dios lo va a perdonar. Ahora bien, cuando usted peca contra Dios es diferente, porque entonces aquí usted está violando los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, está transgrediendo sus leyes, sus estatutos. Entonces Dios tiene que perdonarnos. Y entonces hay que ir delante de Dios. La Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hay lugares donde la gente se confiesa con los líderes, sacerdotes, ministros, pero esa confesión tiene un límite. Usted puede hablar con alguien de confianza de algún error o algo que usted quiera rectificar en su vida, pero el perdón viene de parte de Dios. Una de las luchas que tenía Jesús con algunos judíos y fariseos de su tiempo era que ellos le decían, tú no puedes perdonar pecados, porque ellos entendían que solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces no entendían que Jesús era Dios. Entonces Jesús, para que ellos vieran que Él era Dios, no solamente perdonaba los pecados, sino que hacía el milagro. Y al paralítico le decía, camina, al muerto lo resucitaba, a la persona enferma lo sanaba, delante de ellos mostrándole que había un poder de Dios en Él y que Él tenía la autoridad para perdonar pecados.
Entonces, hay pecados que ni siquiera tienen perdón. La Biblia lo establece. La Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. El suicidio no tiene perdón. La Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces, hay cosas que no tienen perdón. El ateísmo, en cuanto a morir siendo ateo incrédulo, no tiene perdón. El ser incrédulo y morir sin creer, sin fe, es perdición segura de tu alma. Entonces, hay cosas que no tienen perdón, que no hay forma de ser perdonada. La Biblia dice que a los fornicarios y los adúlteros lo va a juzgar Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos casos diferentes donde la gente tiene situaciones con su pareja que el hombre no tiene ni siquiera la capacidad para juzgar esto. Y hay casos que llegan bien complicados a veces. Personas que vienen divorciados a la iglesia, personas que dentro de la iglesia se divorcian o se vuelven a casar y una serie de cosas que el hombre a veces la aprueba en algunos lugares y en otros lugares o iglesias o congregaciones no se aprueba esas acciones. Entonces la Biblia dice que a los fornicarios, los adúlteros, lo va a juzgar Dios. Entonces hay pecado que tiene Dios que juzgarlo, pero también hay pecado que cometemos contra Dios, que es Dios que tiene que perdonarnos, porque el hombre no tiene esa capacidad de perdonar los pecados que son directamente contra Dios. El hombre perdona los pecados que usted comete contra el hombre. Y es al hombre que usted le ofende que tiene que pedirle perdón. Porque si usted ofende a alguien y va donde el sacerdote, donde el ministro, y pide perdón y reza un rosario y no le pide perdón a la persona que ofendió, entonces ese perdón no es válido. Porque usted quizá vuelva a ofender otra vez a esa o a otra persona, entendiendo que ya tiene un salvoconducto de ir a hacer un sacrificio, una penitencia y resolver su problema. Entonces, el asunto del perdón va más profundo a simplemente yo decir, yo te ofendí, discúlpame. Tiene que haber una convicción del corazón de no volverlo a hacer y entender que si yo no perdono, entonces tengo falta de amor en mi corazón y el que no tiene amor no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Y una de las grandes manifestaciones del amor lo muestra Dios, que aún siendo nosotros pecadores, aún nosotros siendo transgresores de la ley, ofensores que ofendimos a Dios, Él nos perdona. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa que el amor de Dios lo lleva a la misericordia para perdonar los pecados del hombre, no importando cuáles sean. Y se va más lejos, dice que Dios toma nuestros pecados, se olvida de ellos, lo echa a lo profundo de la mar, nunca más se acuerda de ellos. Eso es Dios que lo hace. Entonces, Dios no es como el hombre, que el hombre puede vivir toda la vida señalándote y acusándote. Dios te perdona y te perdona de una manera tal que te restaura, te ayuda, te lleva a que tú puedas reinsertarte nuevamente y poder convivir con tus hermanos en paz y con Dios. Entonces, la Biblia nos manda a estar en paz con Dios y con todos los hombres en cuanto esté a nuestro alcance en el caso de los hombres. En la Biblia hay una historia que es muy conocida para los creyentes sobre David, y es que el rey David pecó de una forma muy fuerte. David tomó a una mujer que no era su esposa, y esta mujer que David tomó, Betsabé, tenía a su esposo Urías el Eteo, y Urías era un comandante del ejército de David, un guerrero, y estaba en la guerra. Mientras David estaba en su alcoba, en sus aposentos, en su palacio, veía a Betsabé bañándose a la distancia y la codició. La mandó a buscar, tuvo relaciones con ella, incluso hasta quedó embarazada. Y luego que viene el esposo de la guerra, David quiere que el esposo se acueste con Betsabé, pero el esposo dice que no, que se va a quedar ahí con el rey en el palacio y que él va a estar en el frente de batalla. O sea, este hombre está dedicado a defender al pueblo, a defender a su rey, a rendirle lealtad a su rey por encima de su esposa, de su familia. Entonces David, al verse en esta situación con una mujer embarazada ya,
que si no se llegaba a Urías el heteo a su esposa, entonces no iba a haber una situación donde podía entonces revelarse el pecado de que David estuvo con ella. Y David manda a que Urías lo pongan delante en el frente de batalla con uno de sus generales y lo matan a Urías. Entonces ya David no tenía a quien pedirle perdón. Ya David no le iba a pedir perdón a Urías por haber cometido el adulterio con la esposa de él. Él lo mandó a matar de manera indirecta. Entonces, ¿a quién tiene David que pedirle perdón? A Dios. Y lloró y pidió perdón, plegarias a Dios. Y usted ve que en los salmos se encuentra este arraigo de David, el Salmo 51, cómo expresa su dolor y la necesidad de que Dios tenga misericordia y de restaurarse, de que Dios lo restaure. Pero él cometió un acto que solamente Dios lo podía perdonar, más nadie. Atroz. Entonces, hay situaciones donde es Dios que tiene que perdonarte, pero hay otras donde el hombre te puede perdonar. Ahora, ¿qué es lo mejor? No ofender, ser prudente, vivir en paz, en mansedumbre, en humildad, alejarse de la contienda, del pleito, del chisme, alejarse de todo lo que pueda traer una situación que pueda llevarte a ofender o a cometer algún acto de injusticia contra otra persona, sea tu esposa, sea tu vecino, tu compañero de trabajo, tu hermano en la iglesia, el líder de la iglesia. Trata de no ofender. Y si ofendiste, pide perdón. Si cometiste un error, fallaste, pecaste, pide perdón. Pídele perdón al hombre y pídele perdón a Dios. Y Dios es amplio en perdonar. La Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dios siempre está dispuesto a perdonar. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Cristo es el Hijo de Dios, alcanzaremos misericordia de parte de Dios, seremos salvos. Hay que pedir perdón. Todos tenemos de qué arrepentirnos. Todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Si usted no es cristiano, tiene que pedirle perdón a Dios porque mucho le ofendemos a Dios cuando no le conocemos, cuando no tenemos temor de Dios. Y aún siendo cristianos, cometemos errores, fallamos y hasta podemos pecar. No estamos llamados a pecar, pero pasa. Entonces hay que pedir perdón. Hay que pedirle a las personas que le ofendemos que nos perdonen para tener paz, para estar bien delante de Dios, para poder llevar sacrificio delante de Dios u ofrendas. Incluso la Biblia dice que si vas a llevar la ofrenda al altar y cuando vas te acuerdas que tienes algo tu hermano contra ti, hay alguna situación con tu hermano, ve, ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda. Dios no recibe ni siquiera las ofrendas de aquellos que están disgustados, peleados, enemistados con alguien. Tienes que ponerte a cuenta con los hombres y con Dios, vivir en paz, pedir perdón, perdonar y entender que si Dios nos perdonó a nosotros cuando no lo merecíamos, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofenden? Entonces, Dios nos enseña con el ejemplo. Y así como Dios nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Hermano, la falta de perdón le hace mucho daño a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios. Tiene que haber un anhelo en nosotros de que Dios nos redima. La redención, el pago por nuestros pecados, Cristo lo llevó. Pagó por nuestros errores. Nos perdonó y nos justificó. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. Perdonar aún a aquellos que no lo merecen. Y tus enemigos, la Biblia dice que ame a tus enemigos, que ore por lo que te ultrajan, por lo que te persiguen, por aquellos que te hacen daño, que no guardes rencor, que no guardes raíz de amargura. Hay que perdonar. No importa lo que te hayan hecho. Hay gente que yo sé que le han hecho cosas bastante graves. Dicen, pastor, pero yo voy a perdonar a esa persona después de lo que me hizo. Tienes que perdonarlo. Ahora, si Dios no lo perdona, hay problema. Tú lo puedes perdonar y quizás Dios no lo perdone.
pero tú estarás tranquilo, estarás en paz y vivirás delante de Dios como una persona de justicia. Para mí es un placer compartir con ustedes a través de este canal. Así que le vuelvo a pedir a aquellos que no se han suscrito, suscríbase. Será edificado. El contenido que hacemos aquí es para edificar. Comparte el contenido si le gustó. Dele a las campanitas para que le lleguen las notificaciones. Y coméntelo también. Y si quiere interactuar con nosotros, lunes, jueves y sábado, 9 de la noche, hora República Dominicana, tenemos el programa El Interactivo con el Pastor Almanzar, donde usted puede formular preguntas, interactuamos, podemos compartir algunas impresiones sobre la Biblia, sus pensamientos, usted puede argumentar. Es un programa diseñado para que usted pueda hablar, pueda desahogarse y pueda también tener respuestas, pero sobre todo podamos crecer y seguir creciendo espiritualmente. Para mí siempre es un placer, su hermano Pastor Víctor Almanza. Nos reencontraremos en una próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones para usted, su familia, su ministerio. Pero recuerden, tenemos que perdonar, aprender a perdonar y no guardar rencor. Dios nos ama, tiene misericordia infinita para con nosotros y nos ha perdonado aunque no merecíamos el perdón. Bendiciones.